Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna. Como siempre, les saludamos con mucho gusto y le queremos invitar a que se quede con nosotros en esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. En esta ocasión, el consejero Juan Carlos Cisneros Ruiz nos presenta una interesante charla. Quédese con nosotros. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. ¿Cómo están a todos los radioescuchas, a toda la gente que nos ve en video, no solamente en el estado de Coahuila, sino un poco más allá de nuestras fronteras? Estamos en el programa de La Urna, un programa del Instituto Electoral de Coahuila, que en esta ocasión se engalana con un invitado de honor que nos acompaña del Instituto Nacional Electoral, de las oficinas centrales, y a quien voy a dejar que se autopresente para todos nuestros amables radioescuchas y teleaudiencia también que nos sintoniza. Muy bien, muchísimas gracias, consejero. Yo soy Roberto Heicher Cardiel Soto, director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral, y me da mucho gusto estar con ustedes. Pues bienvenido a estas tierras de Coahuila, al estado más bonito de México, naturalmente. Tierra de buen fútbol. Tierra de buen fútbol, ¿no? Tierra de cultura gastronómica excelente, tierra cuna revolucionaria, pero sobre todo también cuna de gente muy participativa, democráticamente hablando. Hay una tradición histórica en ese sentido. Y bueno, vamos a tener proceso electoral este año, vamos a renovar nuestro Congreso del Estado y estamos en una intensa promoción pidiéndole a la ciudadanía que participe, obviamente con el voto en la urna, con el sufragio, pero también incorporándose a muchas tareas. Ahorita hay una infinidad de actividades que realiza tanto el Instituto Nacional Electoral como el Instituto Electoral de Coahuila, porque hay que recordar que somos parte de un sistema nacional electoral, donde hay tareas compartidas. Y precisamente el día de hoy, queriendo aprovechar tu presencia aquí en Coahuila, que nos pudieras platicar de una figura que es muy importante, que es la de observador electoral. Yo fui observador electoral muchas elecciones, me gustó mucho y ahora como consejero electoral me interesa mucho promover esta figura, y qué mejor que nos platiques y le platiques al auditorio qué es un observador electoral. Un observador electoral, ¿qué hace? Claro, no, bueno, sin duda es un proceso electoral muy importante que también busca involucrar a la ciudadanía. Tienes mucha razón, mucho más allá del mero ejercicio del voto. Hay muchas formas de participar, como funcionario de casilla, como capacitador asistente, dentro de las funciones de los propios partidos políticos, y una muy importante, la que comentas, como observador electoral, ¿no? Esta figura de observación electoral permite que los ciudadanos que comúnmente no están involucrados en el proceso electoral puedan acercarse de una manera pues prácticamente sin ninguna limitante a la organización del proceso electoral. Pueden acercarse a presenciar, a atestiguar todos los actos del proceso electoral, desde que son acreditados hasta el día de la jornada electoral, y después de eso, bueno, pues tienen que rendir un informe, pero es un informe que en realidad es un testimonio de todo aquello que vivieron en su propia experiencia, ¿no? Un observador electoral o una observadora electoral es una persona que tiene interés en observar el proceso democrático mediante el cual las y los coahuilenses elegirán a sus representantes en el propio Congreso del Estado. Es una figura muy importante porque acompaña el proceso electoral, pero desde una visión ciudadana. Es decir, no forman parte del Instituto Nacional Electoral ni del Instituto Electoral de Coahuila, no deben ser parte de los partidos políticos. Es un requisito, de hecho, no ser dirigente o militante o representante de los partidos políticos durante al menos 3 años, pero son personas que sí tienen interés en el proceso político, que tienen interés en conocer cómo es que la ciudadanía no solamente es quien vota, sino también es quien recibe y cuenta los votos de sus vecinos, mediante los cuales se construye esta representación en el Estado. Es una figura muy importante la del observador electoral, la de la observadora electoral, y en realidad es muy sencillo ser observador electoral. Solo tienes que ir a la oficina del INE, del Instituto Electoral más cercana, ahí te van a dar toda la información, los requisitos son mínimos.
tienes que tener tu credencial de elector, no ser ni haber sido candidato en los últimos 3 años, y tienes que asistir a un curso de capacitación en donde te vamos a dar esta información básica sobre lo que se hace en las elecciones. Ahora, déjame decirte que la observación electoral ha venido evolucionando de una manera muy satisfactoria. Hoy hay quien hace observación electoral sobre temas en específico que nos ayudan muchísimo a mejorar el desempeño a las autoridades electorales. Por ejemplo, hay quien ha hecho observación electoral para dar cuenta de cómo se aplican los protocolos para la inclusión de personas con discapacidad como funcionarios de casilla. Y sus observaciones alimentan después la producción normativa de los institutos, lo cual nos permite también ir en una espiral de mejora de nuestros procesos, ¿no? O hay personas que se han enfocado en observar, digamos, este proceso de implementación del protocolo para las personas trans, para que las personas trans puedan votar en libertad y sin discriminación alguna durante el proceso electoral, ¿no? Entonces son observaciones, pero ya con una causa, con un enfoque muy específico. Y qué bueno que lo comentas, porque hay que recordarle tanto a las personas que nos ven como a las que nos escuchan que este proceso que lleva a cabo el observador electoral, es un proceso ciudadano, es un proceso que hace las propias personas, que ellos deciden qué casillas visitar, no se les impone ninguna casilla en específico, y además, y algo muy interesante, y es una figura novedosa, un mecanismo novedoso que puso en marcha el instituto, que las personas, y por eso decía al inicio que nos escuchan fuera del estado de Coahuila, puede gente de Nuevo León, de Zacatecas, venir como observador electoral, porque a lo mejor inscribirse va a ser complicado, venir a Saltillo, a Torreón. ¿Qué alternativas tienen? No, claro que pueden inscribirse. De hecho, pueden hacerlo en la oficina del INE más cercana a tu domicilio. Ahí solicitas, requisitas el formato, que es uno muy sencillo, y ahí te van a convocar al curso de capacitación, que ahora también estamos teniendo mucho énfasis en la capacitación virtual, para que los observadores, las observadoras puedan tener esta formación suficiente, complementaria también, y que puedan hacer su trámite de acreditación. Para ser observador tienes que ser acreditado por la institución. Tienes que ser acreditado para poder, con ese documento, pararte en cualquier, momento del proceso electoral y acreditarte, y eso te va a dar a ti la posibilidad de presenciar de manera libre todas las actividades. Algo importante que hay que decir es que el proceso electoral en realidad es muy transparente. Es decir, no se requeriría en estricto sentido ser observador electoral para poder observar el proceso electoral. Sin embargo, un observador electoral conoce el proceso electoral porque lo capacitamos para ello. Podemos darle idea de cuáles son las principales acciones más relevantes del proceso. Podemos darle alguna idea sobre estas etapas del proceso electoral que conviene para que el ciudadano pueda observar, y dar también un testimonio de lo que tú comentabas, de que son elecciones que finalmente son llevadas a cabo por la ciudadanía, porque al final de cuentas, consejero, las instituciones nada más organizamos la elección. Quien las hace día a día, el día de la jornada electoral, pero también durante los días de capacitación previa, son los propios ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Entonces, ser observador electoral es un gran privilegio, es una manera también de contribuir de una manera muy importante con la democracia de Coahuila. No, y qué bueno que lo remarcas. Hay que recordar que todo proceso electoral observado no solamente por partidos políticos, por medios de comunicación, sino observado por ciudadanas, por ciudadanos bien intencionados, le dan tranquilidad al resto de la sociedad de que las cosas se hacen bien, de que existe claridad y que existe transparencia en el proceso electoral. Como bien señalabas, le recuerdo a toda la ciudadanía que puede acudir tanto a las oficinas del Instituto Nacional Electoral, a las juntas distritales, a la junta local que está en Saltillo, y también en el Instituto Electoral de Coahuila, en los 16 comités distritales electorales que tenemos, tanto en Saltillo, en Matamoros, San Pedro, Torreón, Monclova, Fronteras, Sabinas, Piedras Negras y Ciudad Acuña, donde les podrán dar obviamente mayor información para que conozcan. Como bien dices, la capacitación es fundamental. Tienen que tomar un curso donde con un material didáctico, que además muy probado, ya se pueden ustedes capacitar para que observen en forma integral
el proceso electoral. No hay que dejar pasar desapercibido que es una jornada electoral que inicia desde temprana hora y concluye hasta la noche. Pero vamos, es un domingo que uno le puede dar y dedicar a la democracia, lo cual yo creo que es muy saludable para todas las ciudadanas y ciudadanos. Y además, y ahorita vamos regresando del corte, vamos a platicar, es muy importante motivar sobre todo a sectores que normalmente se muestran distanciados, como son los jóvenes, pero ahorita platicamos de ello regresando de la pausa. Estamos en el programa de la urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Hemos regresado a este programa de la urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila, su servidor consejero electoral Juan Carlos Cisneros Ruiz, y vamos a seguir platicando de este tema de los observadores electorales. Hay una situación que es muy importante, la estadística que ha generado el propio Instituto Nacional Electoral nos lo demuestra. Los jóvenes cuando sacan su credencial para votar, hay una votación, una participación buena, pero después cae y llega a niveles muy bajos y después ya de los 30 años vuelve otra vez a subir. Yo quisiera que nos dijeras por qué los jóvenes pueden ver en la observación electoral una forma de tener su primer contacto con los sistemas electorales, con la votación, y les será útil para ellos. ¿En qué forma les podrá ser útil? ¿Qué mensaje les podrías transmitir a las y los jóvenes coahuilenses que hoy nos están escuchando en todo el estado? Claro. Fíjate que cuando se habla de participación electoral, efectivamente Coahuila, siguiendo a la estadística del país, resulta que los jóvenes de 18 y 19 votan más que los jóvenes entre los 20 y hasta los 34 años de edad. Es decir, sí se distancian de las urnas un buen tiempo. Sin embargo, yo soy un firme creyente de que las y los jóvenes, particularmente en Coahuila, porque yo aquí viví 5 años, son muy participativos. En realidad sí participan, solo que lo hacen a través de cauces distintos. Redes sociales, manifestaciones, acuden a hacer limpieza, por ejemplo, en espacios públicos, en organizaciones de la sociedad civil, en organizaciones escolares, en fin, son participativos. Lo que hace falta, y esto es fundamental, es trascender ese espacio de participación hacia la parte también institucional. ¿Por qué es importante? Porque al final de cuentas lo que se está construyendo aquí es la representación de su comunidad. Es una representación muy importante porque es el interés público lo que se construye a partir de esta visión de conformación de los órganos de representación política. Ahora, por eso también es importante que efectivamente los jóvenes, las y los jóvenes, puedan acercarse a través de la figura de observación electoral, porque es así como van a conocer realmente cómo funciona este proceso de construcción de la representación. ¿Saben para qué también? Para que no se dejen llevar por quizá algunos estereotipos que es importante pues desmontar a partir de que hay quien dice, no, pues yo no voy a participar, ¿para qué si las cosas no cambian? Bueno, ahí hay que ver nada más cómo está la condición de la representación política nacional. Sí, efectivamente hay una gran movilidad, hay una gran vitalidad del electorado mexicano, es muy sofisticado también, es exigente, lo cual es bueno para una democracia, me parece, y es ahí donde la figura de la observación electoral puede ser muy funcional. Es más, hay temas que a los jóvenes de ninguna manera les son indiferentes. Por ejemplo, la sostenibilidad del medio ambiente. Cuando se habla de todo este tema de desarrollo sustentable, ahí cobra mucho sentido estas iniciativas de los jóvenes. De hecho, son líderes en el mundo los jóvenes, las y los jóvenes, en esta materia. ¿Por qué no nos acompañan a observar el proceso electoral con esa visión, con esas gafas de ver qué se puede mejorar desde el punto de vista del desarrollo sostenible del medio ambiente a partir de la acción de las elecciones? Es decir, ¿qué más podemos hacer en función de mejorar y entregarle resultados también a la ciudadanía en esos temas que les son tan relevantes, ¿no? Otro tema importante, por ejemplo, en donde las y los jóvenes se pueden involucrar, es durante la etapa de campañas electorales. ¿Por qué? Pues porque es un gran momento para exponer su agenda, lo que les interesa. Miren, hay muchas veces en donde las campañas electorales son el espacio propicio para que las y los candidatos nos manden mensajes y nos digan todo aquello que ellos harían en su caso de ser electas o electos.
Pero ¿por qué no darle un giro? ¿Por qué no preguntarles nosotros a ellos, a ellas, lo que a nosotros nos interesa? Eso lo pueden hacer los jóvenes porque son muy afectos a las redes sociales, que son un extraordinario camino para ello. Y ahí, otra vez, el tema de la observación electoral juega un papel importante. Porque no solo se puede observar la jornada electoral, se puede observar desde la construcción de las campañas, desde todas las etapas del proceso electoral, todo lo que ocurre antes de la jornada electoral, que también es muy importante. Y ahí se requiere la visión de los jóvenes. ¿Y cómo no se va a requerir si son la mayoría? Aunque no necesariamente es una mayoría que está decidiendo porque se abstienen de participar en las urnas. Entonces sí es muy importante trascender a ese espacio también. Y qué bueno que lo mencionas, porque hay que recordar que los jóvenes por naturaleza son inquietos. Nosotros aquí en Coahuila tuvimos un parlamento juvenil donde en una primera etapa tenían que mandar un video. Trabajamos junto con el INE y el Congreso del Estado y recibimos una cantidad impresionante de videos. Y vamos, había que hacer un trabajo de elaborar el video, de subirlo, de cargarlo a la página, y al final del día hubo una intensa participación. Preguntarte, en la capacitación, ¿qué se les da, qué herramientas les damos a quienes van a ser observadores y observadores electorales? Porque de repente dicen, es que no le entiendo, no le sé este asunto. ¿Qué van a ver en la capacitación? Bueno, les vamos a enseñar todos los momentos del proceso electoral. Les vamos a explicar qué es una casilla, cómo funciona, cuántos funcionarios tiene, qué hace cada uno, qué hacen los partidos políticos el día de la jornada electoral, que están representados ahí en la casilla. Les vamos a enseñar los procedimientos, qué se hace antes, durante y después del momento de votación. Les vamos a explicar cómo se cuentan los votos, que es algo muy importante, no es un sistema en abstracto que cuenta los votos, son las personas que están en las casillas, son sus propios vecinos. En fin, les vamos a explicar cómo funciona la jornada electoral, la vamos a diseccionar paso a paso para explicarles todo lo que hay detrás de ese acto, que es muy sencillo si lo analizas desde el punto de vista como elector. Tú llegas, vas a tu casilla, presentas tu credencial, te entregan tus boletas, vas a la urna, vas a la mampara, perdón, marcas la opción de tu preferencia o las opciones de tu preferencia y lo depositas en la urna. Muy sencillo, pero detrás de eso hay una gran organización, ¿no? Así es, hay que recordarle a la ciudadanía que no solamente, como bien lo dices, es uno como elector vas y depositas el sufragio, pero hay una movilización impresionante, más de 3,000 casillas por instalar. En todas hay funcionarios que son ciudadanos, pero además de los ciudadanos hay representantes de partido, hay capacitadores electorales, hay supervisores, hay un mundo de gente para que la gente pueda llegar y emitir su voto. Quiero comentarles ya para ir cerrando, decirle a nuestra audiencia los requisitos básicos. ¿Qué nos dice la convocatoria? Tienen que llenar una solicitud de acreditación, que es un documento que se les proporciona, un escrito bajo protesta, es decir, ¿verdad? Como bien dice, que no haya sido candidato de un partido, porque el observador tiene que ser imparcial. Un observador es muy importante, no puede darle órdenes al presidente de la casilla, no puede interferir con la votación. Es un observador, simplemente registra aquello que cree que en su momento pueda inscribir, como bien lo dices, en el reporte ciudadano final. Debe llevar 2 fotografías recientes tamaño infantil. Obviamente tiene que tener su credencial del INE vigente y acompañar una copia. Importantes las fechas para que las tengan presentes. Las solicitudes ya se pueden recibir en cualquier oficina del INE, sea distrital, la Junta aquí en Saltillo local, en cualquiera de nuestros 16 comités distritales, hasta el 30 de abril del 2020. Entonces es muy importante que ustedes tengan esa fecha precisa. Después de esa fecha no podrán inscribirse. Sí pueden observar como cualquier ciudadano, pero el GAFET les va a permitir, por ejemplo, la entrada a las casillas electorales, poder presenciar el escrutinio y cómputo de los votos. Y obviamente la parte de capacitación. Si no van a la capacitación, no van a recibir su correspondiente acreditación. Entonces, los invitamos de nueva cuenta para que asistan, acudan y tengan la certeza de que van a observar un proceso limpio y transparente. Ya nos estamos acercando al final. Un mensaje que le quieras dirigir a nuestro público, si eres tan amable. Con mucho gusto. Es importante apropiarse del espacio público, es importante que las personas nos hagamos cargo de aquello que es de todos y no es de nadie a la vez, que es el espacio público, el hogar de todos.
Por eso es importante participar en los procesos electorales. Viene un proceso muy importante en donde vamos a estar visitando a las personas que fueron seleccionadas mediante sorteo para ser funcionarios y funcionarias de casilla. Les pedimos abrirle la puerta al CAE, permitir que les platique qué es el proceso electoral, involucrarse en el proceso electoral. También, desde luego, en esta figura como observador electoral es una manera de apropiarse del espacio público, aquello que es de ustedes, que es importante mantener así público y que sus aportes van a ser muy importantes para contribuir al desarrollo de la vida democrática de Coahuila. Te agradecemos mucho tu participación, nos hayas acompañado este día. Al contrario. Les reitero ya nomás por último la página del Instituto Nacional Electoral en INE.mx, la del IEC, is.rg.mx, donde ahí podrán encontrar la convocatoria. También en nuestras redes sociales estamos subiendo constantemente información sobre el tema y obviamente también ponemos a disposición el teléfono del instituto, que es el 844-438-6260, también para información que requieran. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas, a todos los que nos vieron a través de nuestras redes sociales y los esperamos en el siguiente programa de La Urna. Consejero Juan Carlos Cisneros, su servidor. Muchas gracias. Muchas gracias. Y es así como llegamos al final de su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. No nos vamos sin antes agradecerle por su atención e invitarle para que nos siga a través de las redes sociales. En Facebook nos puede encontrar como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram como programa-radiofónico y en Twitter como @laurna-IEC. Hasta luego, pásenla muy bien. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.